señor ministro, con que nos cuente un poco cómo ha sido ese reto de vida de construir ciudades más amigables a través de los sistemas de transporte. Tienes el micrófono. Bueno, María Consuela, muchas gracias. Es ampuloso, me llames experto, pero tengo una gran responsabilidad, eso sí. Y he tenido la gran oportunidad de tener un rol relevante en la transformación de Buenos Aires junto al alcalde en ese momento, Mauricio Macri, que es el presidente de Argentina. Y esa transformación tiene un montón de factores. Y una fue Enrique Peñalosa, que ha sido un inspirador hacia mi persona desde el momento que lo conocí, que dejó una huella en el mundo de la movilidad con el Transmilenio y que el cambio que encaró Buenos Aires a partir del 2007, yo me sumé al gobierno en el 2009, la mitad del 2009, tiene mucho que ver con Enrique Peñalosa. Nunca me voy a olvidar que cuando hicimos la presentación de lo que se llamó en Argentina, en Buenos Aires, el Metrobús, que es un BRT, un Transmilenio, dijimos, bueno, otro que no sea nosotros tiene que hablarle a los periodistas y explicarles por qué esto es bueno. Y ese otro fue Enrique Peñalosa en una conferencia telefónica donde con tanta pasión transmitió de por qué esto era bueno. Y también influyó mucho en este proceso, con quien también discutimos mucho en algún momento, y después el tiempo me dio la razón a mí, que estaba equivocado él, pero Oscar Díaz, que está acá, que tuvo un rol muy relevante en el proceso de Buenos Aires. Y creo que lo bueno viéndolo esto, 8 años después, hoy Juanjo Méndez, no sé si todos los que están acá lo escucharon, que habló y mostró imágenes de lo que pasó en Buenos Aires, es que se demostró que estas transformaciones se pueden hacer, que tienen impactos muy positivos en la gente, que hay una resistencia muy grande, digamos, no hay ninguna posibilidad de hacer un cambio en una ciudad, en un país sin resistencia, digamos, eso es un dato de la realidad con el cual convivimos. Digamos, después de tantos hechos con resistencia, creo que Enrique y yo tenemos bastante estructurado de dónde vienen las distintas resistencias, los distintos actores y por qué se resisten, algunos genuinamente, otros no. Ahorita vamos a hablar de esa resistencia. Pero cuando las cosas se hacen con convicción, con transparencia, con expertos, y la realidad que tenemos un equipo de expertos, y para nombrar solo a dos son Germán Bussi y Guillermo Kranzer, que hoy son dos secretarios de Estado Nacional, las cosas tienen impacto positivo y lo más importante es que le cambian la vida a la gente. Y de todas las anécdotas que puedo contar es de una mamá que me dijo, por el Metrobús de la 9 de julio, yo todos los días ahora puedo ver a mi hija cuando se despierta, porque salgo de mi casa 45 minutos más tarde, antes no la iba a despertar 45 minutos antes o media hora antes para verla, ahora como salgo 45 minutos más tarde, porque tardo 45 minutos menos al ir, puedo todos los días ver a mi hija. Eso para mí es un cambio de vida trascendental. Y eso es las cosas que podemos generar cuando modificamos las ciudades a través de una movilidad más sustentable. Así es. En Bogotá el 38% de los viajes las mujeres los hacen en transporte masivo, en transporte público. ¿Cómo siente usted, alcalde, haber cambiado la vida de tanta gente a través de la creación de Transmilenio? Bueno, primero muchas gracias a Guillo por sus generosas, exageradas palabras, muy amable. Realmente creo que, obviamente siempre en la ciudad estamos aprendiendo los unos de los otros. Obviamente nosotros aprendimos de Curitiba, hicimos ajustes, pero creo yo que un tema muy importante es, en la ciudad el tema central es la igualdad, la construcción de igualdad. Y bueno, como señalaba, la gran discusión del transporte tiene que ver mucho más con eso que con la ingeniería. Y
con cómo distribuir el espacio vial, entre peatones, ciclistas, transporte público y carros. Esos son los temas de nuestro tiempo. Y entonces creo que son símbolos inconscientes que le dan legitimidad a la sociedad. Creo que a mí, como decía yo ayer, a mí casi me tumban por quitar los carros de las aceras cuando pusimos volardos y demás. Aquí no había una sola cuadra ni en Bogotá ni en Colombia donde hubiera una buena acera. Cualquier acera buena que hoy hay en Colombia es después de esas peleas muy duras y complicadas. Pero obviamente un carro encima de una acera es un símbolo que muestra que el ciudadano de carro es más importante que el peatón. Y obviamente todavía en Bogotá incluso solamente el 24% de los hogares tiene carro. Y a la vez una buena acera es un símbolo que muestra respeto por la dignidad humana, un símbolo inconsciente que muestra que la vida humana es importante, que muestra que el ser humano, que el ciudadano que camina es importante. La ciclorruta, de nuevo, es un símbolo que muestra que el ciudadano en una bicicleta de 200.000 pesos es igual de importante al que en un carro de 100 millones de pesos. Entonces construye igualdad. Yo creo que aquí hay un símbolo muy importante, y es que cuando el carro de 200 millones de pesos está trancado en un embotellamiento y le pasa el Transmilenio al lado a toda velocidad, son símbolos inconscientes de que la democracia funciona. Y creo yo que yo creo que una ciudad más igualitaria una sociedad más igualitaria produce mejores ciudades. Yo, por ejemplo, creo que Holanda, ¿por qué en Holanda ha habido mucho más gente que se molesta en bicicleta tradicionalmente, cuando obviamente es plano y demás, pero el clima es frío, lluvioso? ¿Por qué mucho más que en Italia o que en España, especialmente inicialmente? Porque la sociedad holandesa siempre fue, a mí me llamó este tema mucho la atención, una sociedad mucho más igualitaria siempre. Por ejemplo, Ámsterdam fue de las ciudades más ricas del mundo, o la ciudad más rica del mundo con el siglo XVII, y aún los más millonarios de Ámsterdam, los empresarios máximo tenían 2 empleados de servicio y se sentaban a la mesa con ellos, siempre. Era una sociedad que siempre fue más igualitaria. Hay unas narraciones muy interesantes de cómo un capitán de barco británico en el siglo XVIII se encontró en alta mar con un buque holandés, y cómo el capitán inglés estaba sorprendido, muy sorprendido, porque el capitán del barco holandés, él mismo limpiaba su camarote y demás. Entonces, en todo sentido, yo creo que esto tiene mucho que ver, es decir, vuelvo a insistir, son símbolos que van creando una sociedad. Inconscientemente le dan más legitimidad a la organización social, le dan legitimidad. Ahí es de verdad que sí se cumple eso de que los ciudadanos son iguales ante la ley. Uno de los temas que los unen a ustedes dos, además del transporte público y del transporte masivo, es la bicicleta. Al ministro le dicen en Argentina el hombre de la bicicleta. ¿Cómo es eso? Acá veo ciclistas, así que venir a esta ciudad también te inspira de ese lugar. Y también en esto tiene mucho que ver Bogotá, porque nosotros en el 2009 en Buenos Aires prácticamente nadie andaba en bicicleta. No había infraestructura, por ende nadie andaba en bicicleta, ¿no? Es el huevo y la gallina. Es muy obvio que es el huevo y la gallina, pero los detractores te plantean, bueno, si no hay ciclistas, ¿para qué hacer ciclovías? ¿No? Es como que decir que no hay calles, entonces no hay autos, entonces si no hay autos, ¿para qué hacer calles? Y nosotros poníamos de ejemplo a Bogotá, porque también había que buscar ejemplos, pues si ponías a Ámsterdam de ejemplo, si ponías a Copenhague, si ponías a París, que no sé si recuerdan que en el 2009 se lanza Belib, que es el sistema de bicicletas compartidas en París. Bueno, creo que en 2007 en Lyon y 2009. Y ahí nuevamente, tanto Oscar como Enrique nos ayudaron mucho a conceptualizar el porqué y la necesidad.
y empezamos como todo lo que hicimos nosotros. Siempre lo hemos hecho paso a paso, etapa por etapa. Digamos, el sistema del Metrobús argentino, el Transmilenio, hicimos primero una etapa, después hicimos una segunda etapa y hoy, digamos, ya no hay más resistencia y de esa forma fuimos mostrando que el sistema funcionaba y así hicimos una ciclovía inicial de 3 kilómetros, después hicimos otros 3, después otros 5, después otros 10, hoy tenemos 200 kilómetros en bicicleta y en ciclovías y realmente es movilizador porque desde esa ciudad donde había programas de noticieros de televisión que ponían una cámara en la ciclovía y mostraban que un ciclista pasaba cada 45 segundos y era dramático. Uno decía, por favor que aparezcan y no aparecían porque no estaban. Y hoy yo me sigo moviendo en bicicleta y tenés las ciclovías llenas de gente, llenas de mujeres, digamos que cuando haces infraestructura de calidad y segura, uno de los segmentos de la población que se incorporan rápidamente son las mujeres, son los niños yendo con la mamá a la escuela en bicicleta, en una ciudad como Buenos Aires. La semana pasada estuve con una persona de Sao Paulo que estaba recién llegadita a Buenos Aires, ¿no? Le pregunté dónde estaba viviendo y lo primero que me dijo es, me sorprende la cantidad de ciclistas que hay. Esto es imposible verlo en Sao Paulo. Y no son distintas nuestras ciudades. Lo que sí es, y acá hay una diferencia en todo esto, y hoy lo hablábamos cuando charlábamos, es por qué, y estuve en un encuentro del BID la semana pasada, y también surgió esto, ¿por qué si todos sabemos lo que hay que hacer no se hace? Y la diferencia es por una cuestión de convicción. Es la convicción que tuvo Enrique en su momento para decir lo que hay que hacer acá es un BRT, Transmilenio, no hacer subte, porque es lo mejor para la ciudad. Lo que hay que hacer acá es ciclovías y es la convicción que tuvo en ese momento el jefe de gobierno Mauricio Macri, que sigue teniendo el actual jefe de gobierno, que sin ese political will, como dicen los americanos, ninguna transformación es posible. Porque la realidad es que siempre, a no ser que te dediques a embellecer plazas, porque está la plaza y nadie se va a oponer a que le pongas juegos más lindos, le pongas mejor pasto, etc. Cualquier transformación que hagas vas a tener una brutal oposición. Bueno, pero ahí también, actuando con la otra mirada, uno diría convicción, determinación o arrogancia. ¿Qué opina usted de eso? Es buena pregunta porque la convicción, los detractores las plantean como arrogancia. Entonces no escuchan, no ven que esto no es París, esto no es Berlín, esto no es Ámsterdam. Mi abuela, me acuerdo que, en paz descanse, que vivía en un piso 20 y pico, en un lugar donde hicimos una ciclovía, me decía, Guillito, ¿vos te volviste loco? Mi abuela viajó mucho. Hacer ciclovías en Buenos Aires es ridículo. Y ese es el pensamiento de todos, y ni que hablar a todos aquellos que le sacamos lugar de estacionamiento a los autos, ni que hablar en esas calles. Nosotros hicimos las ciclovías casi todas en la calle, ciclovías protegidas, con un cordón de hormigón que las separa del tráfico, pero le sacamos la fila de estacionamiento y dejábamos un solo carril para circular a los autos. Entonces tenías una ciclovía vacía, sin nadie, y una fila de autos embotellados diciendo, me sacaron este espacio, ¿para qué? Hoy tenés más ciclistas que automovilistas, pero en muchísimo tiempo teníamos un montón de automovilistas enojados, que muchos de ellos son los periodistas, que son los que escriben las cartas de lectores, que son los que hablan en los programas de televisión, que son los empresarios importantes, es decir, muchos de los que generan opinión pública diciendo qué estupidez que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Pues eso suena familiar. Y por eso a mí me gustaría que de pronto ustedes nos contaran su experiencia también en cuáles son esas dificultades políticas que se enfrentan en el día a día, además de la oposición por desconocimiento que a veces uno siente que, bueno, yo tengo claro que esto es lo que hay que hacer, pero no se cansan de esa dificultad política, alcalde, usted. Bueno,
A mí lo que me ha movido siempre para hacer política es el sueño de lo que creo que se puede hacer, lo que se debe hacer. Y yo creo que además, puede que esté equivocado, pero eso es lo que me ha movido. Y creo que además, a diferencia de la mayoría de los políticos, los ciudadanos tienen claro qué es lo que yo represento. A veces exageradamente y a veces caricaturescamente, pero nosotros, por ejemplo, hicimos esas ciclorrutas, pues decía Guillo que en París hicieron en el 2009, nosotros lo hicimos en el 98. Cuando nosotros hicimos las ciclorrutas, hasta tuvimos que adoptar la palabra ciclorruta, porque teníamos que inventarnos aquí como teníamos algo maravilloso que era ciclovía del domingo, entonces teníamos que inventarnos una palabra distinta entonces adoptamos la palabra ciclorruta. Eso era algo, pues en ese momento no había ciclorrutas en París, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Nueva York, ni en Londres. Había, por supuesto, siempre en Holanda y Dinamarca, pero lo cierto es que las ideas nuevas nunca nacen con apoyo mayoritario. Y uno desafortunadamente no tiene tiempo en un periodo muy corto para ponerse a convencer o a persuadir a todo el mundo de que se haga. Entonces, como dice Guillo, es algo que era muy difícil, unas peleas muy complicadas y generalmente además de nuevo tienen que ver con la igualdad, aunque están siempre disfrazadas de otras cosas. Por ejemplo, dice en uno de los derechos fundamentales de Naciones Unidas es el derecho a la movilidad. Es uno de esos derechos en la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Fundamentales del Hombre. Pero obviamente la idea es una movilidad sin riesgo de que lo maten, ¿no? No es, entonces, la pregunta es si las ciclorrutas son un detalle arquitectónico simpático o si son un derecho, ¿no? Uno podía llegar a una situación, yo creo que hay cosas que todavía, insisto, como decía ayer, que tener un bus con 80 o 100 personas, ni hablar con 200 en un trancón, pues es totalmente antidemocrático, es una aberración, es algo que nos parece hoy normal, pero que es totalmente antidemocrático, porque si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 100 pasajeros debe tener derecho a 100 veces más espacio en la vía. Y lo mismo la ciclorruta, uno pensaría que debe llegar el momento en donde la ciclorruta en todas las vías es un derecho, es decir, porque además hay un niño de 12 años, por ejemplo, una niña de 12 años, la única posibilidad de movilidad que tiene es la bicicleta, distinta de caminar. Entonces, debe poder hacerlo sin riesgo de que la maten. Este no puede ser algo que es un detalle simpático, no, es un derecho básico. Entonces, lograr los cambios siempre es una pelea gigantesca, siempre es una pelea gigantesca. Haber puesto Transmilenio en funcionamiento fue una pelea durísima. Poner las ciclorrutas era lo mismo, porque no hay nadie en la ciclorruta, entonces igual uno sufría porque no pasaba nadie por la ciclorruta, sobre todo en esa época en las ciclorrutas de sectores de ingresos más altos. Y todavía tenemos peleas para hacer lo mismo, ¿no? Las peleas del Transmilenio y la Séptima, por ejemplo, que además es realmente casi que cómico, porque son algunos de los llamados de izquierda, que supuestamente quieren la igualdad, los que le hacen juego a los ciudadanos de ingresos altos, que les parece terrible que Transmilenio pase por el ombligo de donde viven. Entonces, esas peleas siempre son difíciles, pero y obviamente uno hace el esfuerzo máximo para lograr convencer a los ciudadanos, pero es muy difícil que las cosas tengan éxito hasta que la gente las vive y las disfruta. Entonces tiene que haber algún grado de locura. Yo no sé, que María Consuelo decía que es arrogancia o de terquedad o de locura, pero si no, uno siempre hace lo mismo que siempre se ha hecho, que es no hacer nada nuevo, es tapar los huecos de las vías y no más. Bueno, muy bien. Y no solo transformaciones, sino tensiones entre derechos. A mí me gustaría preguntarle, ministro y alcalde, cuando la gente habla, por ejemplo, del derecho al aire limpio y la importancia de las nuevas tecnologías, un poco dándole espaldas al costo y al derecho a la movilidad. Entonces, en estos días se ha hablado mucho, a propósito de la licitación de la nueva flota de Transmilenio, sobre si debemos comprar buses eléctricos o no,
o si debemos garantizar un mínimo en cuanto a tecnologías limpias o beneficiar precisamente la confiabilidad en la prestación del servicio. ¿Qué opinión tiene usted? Te lo enmarco teóricamente, en un marco teórico mi respuesta. Acá hay fotos de fondos de obras, creo que de Buenos Aires y no sé si también de acá de Bogotá. Nosotros tenemos algunos problemas estructurales en Latinoamérica, seguro en Argentina, creo que en algunos otros países también, pero de Argentina estoy seguro. Por un lado, en general, no hay planes a largo plazo. Digamos, tenemos un drama de corto plazo, los procesos políticos de 4 años aceleran eso, de gobiernos que piensan en empezar cosas y terminarlas, y si no, no las hacen. En falta de capacidades técnicas también, la política como un lugar de reparto de espacios políticos para pagar favores, hablábamos con eso con el Enrique viniendo, y no como un lugar donde van los mejores. Creo que en Colombia esto es mucho mejor que en el resto de un montón de lugares de Latinoamérica, Argentina seguro, Chile también es un buen ejemplo, positivo. Entonces no hay plan a largo plazo. Por ende no hay priorización. Entonces queremos todo, vemos lo que se hace en París, lo que se hace en Londres, lo que se hace en Berlín, pero no somos ni París, ni Londres, ni Berlín. Nos gustaría ser, y a los argentinos ni te cuento, que creemos que somos los mejores del mundo y los porteños mucho más. ¿Cómo no tenemos un tren al aeropuerto? No tenemos un tren al aeropuerto. Primero, que es 1/10 nuestro aeropuerto. Segundo, que los trenes donde anda la gente de bajos recursos están mal. Entonces, entre poner un tren para el tipo que se va a Roma, Madrid o a Nueva York versus la persona que viene a trabajar todos los días, ¿dónde hay que ponerlo? A la persona que viene a trabajar todos los días. No hay concepto de recursos escasos. Es infinito. El Estado puede pagar todo. Somos nosotros el Estado. Y después hay un drama con la corrupción, que trasciende tu pregunta, pero son los 3 elementos fuertes a cambiar. Entonces, no sé si hay alguna imagen ahí. En el conurbano de Buenos Aires hay 600 kilómetros de tierra donde circulan colectivos, cuando asumimos el 2015. 600 kilómetros de tierra donde circulan colectivos. ¿Qué significa esto? Que cuando llueve el colectivo no entra. Por lo tanto, la persona, obviamente no hay vereda tampoco, ¿no? La persona para ir a buscar el colectivo tiene que caminar en el barro, embarrarse. Sale de su casa con botas. Las tiene que esconder porque no se puede llevar el colectivo todo embarrado. Entonces la tiene que esconder, atrás unos yuyos, cambiarse ahí los zapatos y volver y que no le hayan robado las botas. Y cuando no llueve, vivís en una nube de polvo. Porque pasa un colectivo cada 10 minutos, cada 15 minutos. Es una nube. Te enfermas, tenés asma y convivís con el polvo. Entonces, frente a eso, ¿qué es? ¿Un colectivo eléctrico o pavimentar la calle? Es obvio que es pavimentar la calle. Es obvio. Pero hay otro, salgamos de la pavimentación de las calles. Pavimentamos, como dato, el 2016 200 kilómetros, este año, perdón, 2017 200 kilómetros, 2018 200 kilómetros, el año que viene vamos a pavimentar todos los kilómetros. Este es un problema de hace 30 años del área metropolitana de Buenos Aires. Ya. Un colectivo en infraestructura, Metrobús, Transmilenio, es un inductor a que haya 50 personas que dejen el auto en su casa y se tomen un colectivo. Ese es el impacto más grande que podemos tener en menor contaminación. Y no tiene ningún sentido comprar un colectivo eléctrico que vale lo mismo que 10 colectivos, 5 colectivos o 12 colectivos a combustible, a combustión, cuando lo que tenemos que tener es el mejor sistema con la infraestructura, que nos falta mucho tenerla en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Montevideo, en Sao Paulo, en cualquier ciudad latinoamericana, que no es la realidad de Berlín, París, Londres, etcétera, donde ya tienen toda la infraestructura. En Inglaterra no existe una calle de tierra, no existe. No existe un lugar que no esté demarcado perfectamente. No salís, la buscás, te pasás 10 años dando vuelta y no la encontrás. En el área metropolitana de Buenos Aires salís 10 kilómetros y la encontrás ahí a la esquina. Entonces,
no tenemos que enamorar las soluciones, porque el problema de esto ¿qué es? Que pones todos los colectivos eléctricos. Muy bien, entonces en vez de comprar, no sé cuántos tienen que comprar acá, 2.000, comprás 200, o 300 o 400. Felices los ambientalistas que dicen, al fin se dieron cuenta. Bueno, pero tenés 200 eléctricos y 1.800 destruidos. O, no sé, en Buenos Aires que tengan aire acondicionado es muy importante. Entonces, lo que estamos discutiendo es una cosa o la otra. Lamentablemente, no es una cosa y la otra. Eso no quita que en 10 años, en 15, en 7, en función de la evolución de la tecnología, de los costos, de la infraestructura que habremos hecho, la visión y la discusión va a ser otra, lógicamente. Y es probable que en ese tiempo vayamos a tener todos los colectivos eléctricos, o hidrógeno o a lo que fuese. De hecho, nosotros, en este momento, estamos con la ciudad haciendo una prueba piloto de colectivos eléctricos, que le hacemos gratis, le dijimos a las empresas, si querés venir, pon un colectivo eléctrico, va a estar funcionando durante 6 meses y vamos a evaluar cómo es el funcionamiento de ese colectivo, cuánto consume, cuánto es el costo de mantenimiento, bla, 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 bla. En un proceso para irnos preparando para un futuro que venga. Pero hoy, cambiar toda la flota eléctrico realmente no tendría ningún sentido. Un tema de prioridades. Alcalde, ¿usted tendría algo que adicionar a eso? Bueno, que aún en las ciudades más ricas, no solo en las ciudades como Bogotá o Buenos Aires, sino sobra decir que en Argentina tienen un ingreso per cápita prácticamente el doble que Colombia, pero aún en Londres y París y Nueva York todavía operan buses diésel, en todas las ciudades más ricas del mundo. Entonces la mayoría de los buses son diésel, o sea que eso no solamente es el tema del costo, sino que digamos nosotros estamos haciendo un ensayo con un bus eléctrico desde hace un año y hemos tenido toda clase de problemas técnicos. Ha habido toda clase de problemas en la operación. Entonces, obviamente todos quisiéramos que los buses fueran eléctricos. Pero el costo es muy importante y ya que Guillo menciona el tema de vías sin pavimentar, algo que aquí en Bogotá tenemos 1.200.000 personas que no tienen pavimento frente a la casa. 1.200.000, sería como la tercera o cuarta ciudad más grande de Colombia sin pavimento. Y el peor problema para la salud no son las emisiones de los motores, es el polvo. El polvo es lo que realmente genera problemas respiratorios, es el polvo que levantan los vehículos. Entonces, tenemos además, hablando de otros problemas de pobreza, tenemos que nosotros recibimos la ciudad con 95% de los niños en educación pública en jornada media, 95%, ya llevamos 10% en jornada completa, pero todavía tenemos 90%, esperamos dejarla con 20% en jornada completa, pero todavía entonces, y el tema de los recursos es importante. Nosotros hicimos un ajuste este año de 100 pesos en la tarifa de Transmilenio, algo absolutamente insignificante, en teoría, pero a mucha gente le afecta, y hubo protestas y demás. Entonces, el tema del costo es un tema que es importante. Entonces, la tecnología todavía no está inventada, y menos para buses articulados, etcétera. Nosotros, obviamente, bueno, María Consuela, que voy a responder esa pregunta mucho mejor que yo, nuestra gerente de Transmilenio, sí creemos que los buses a gas están mucho más avanzados, que una tecnología muy... Bueno, primero que todos los buses nuevos que van a llegar, aquí vamos a traer ahorita como 600 millones de dólares en buses ahora, y en total con la operación son una licitación como de 8 billones de pesos, es como de casi 3.000 millones de dólares. Y obviamente estos motores... Decía que los buses nuevos aparte consumen mucho menos. Exactamente, eso iba a decir, son buses que van a llegar, aquí tenemos hoy buses que porque no se hicieron los cambios a tiempo de los buses, tenemos buses que han recorrido 1.200.000 kilómetros, es como ir como 3 o 4 veces de la Tierra a la Luna. Entonces obviamente son buses que contaminan mucho, los buses que llegan son buses con motores Euro 5, que de todas maneras van a ser mucho más limpios, y además hay toda clase de estímulos por si hay alguna posibilidad de alguien que quiera licitar en eléctrico a un costo equivalente, o además buses con gas, con combustible a gas, que eso sí están mucho más ya avanzados y que seguramente
habrá muchos buses con gas, con motores a gas en la próxima licitación. Ministro, usted ha sido un defensor de la transparencia en la contratación y a mí me gustaría de pronto ser un poco indiscreta tal vez y preguntarle, ¿ha sentido muchas presiones? ¿Siente que el lobby en materia de tecnologías, del transporte, es algo con lo que hay que lidiar demasiado en cargos de responsabilidad como el suyo? Lo plantearía desde dos lados distintos. El lobby existe y no está mal, no está, en general en nuestros países no está institucionalizado, pero que alguien venga y ofrezca una solución no es algo malo. En los temas de transporte creo que recibimos mucho lobby por los trenes ligeros o los metros de superficie con esta visión de ciudad europea que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras ciudades, que son espectaculares. Digamos, creo que a todos nosotros nos gusta ir a ciudades alemanas, francesas, suizas, austríacas, que tienen, digamos, son ciudades de 300.000, 400.000, 500.000, 1 millón de personas, nada que ver con estos conglomerados como los nuestros. El área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires son 13 millones de personas, 14 millones de personas, digamos, es otra dinámica. Hay 15 millones de viajes todos los días, de los cuales 11, 12 son en colectivo, 1,5 millones son en tren, 1,5 millones son en subte. Por lo tanto, hacer un copiar y pegar de esas soluciones a nuestras realidades es tirar la plata, es nuevamente, tiene impacto, es muy simpático, qué bueno, la modernidad llegó, no sirve para nada después. Pero bueno, lo que hay que reconocer es que esos lobbies existen y hay que tener convicción. Y hay que tener foco, ¿no? Que es algo que yo también siempre le destaco a Enrique, porque la tentación de hacer todo y no hacer nada es enorme. Y cuanto más problemas tenés, más posibilidades tenés de dispersarte a querer resolver todo y no para resolver nada. Nosotros pusimos foco en el transporte en la ciudad, en Metrobús, BRT, ciclovías y peatonalización. Básicamente, y mi agenda era eso. Después, obviamente, están los semáforos, hay un montón de cosas, pero ese era el foco. En el tema de la corrupción, Argentina tuvo 12 años de un gobierno el más corrupto de la historia. Digamos, está preso en Argentina el ex secretario de Obras, el ex secretario de Transporte, estaba preso el ex vicepresidente, está preso el ex ministro de Obras Públicas de 12 años del gobierno kirchnerista. Bueno, es un listado muy grande. Para que tomen dimensión, nosotros en transporte, solo el Ministerio de Transporte, que es un ministerio importante en presupuesto, en 2 años, con política de transparencia es que las estaciones, que todo se licite, que estén en internet, que no se venden los pliegos, que se informa quién gana, quién pierde, por qué, digamos, nada del otro mundo. Hemos ahorrado 3.500 millones de dólares. Recién hablaba Enrique, 3.000 millones de dólares, no sé, todos los buses y las obras del Transmilenio, me imagino, que es un esfuerzo fiscal enorme. Digamos, eso sería gratis, ¿no? En Argentina, algo de 3.500 millones de dólares es gratis en 2 años de gobierno. Yo creo que lo bueno de estos procesos es que, primero, que veníamos de la ciudad, entonces se sabía cómo actuábamos. Segundo, que esto es una decisión política del presidente para abajo, que en las primeras 3 reuniones de gabinete dijo: el que toca un peso lo ha hecho. Entonces, más allá de las resistencias, no sé si decir lógicas, de las resistencias al cambio de reglas de juegos, te diría que en lo personal no sentí presiones muy importantes, porque creo que los actores sabían que no había lugar para cambiar esta línea que estamos llevando adelante. Muchos de los invitados y de las personas que nos están escuchando en este momento vienen de gobiernos locales. Usted ha tenido la oportunidad de estar en el gobierno local, Buenos Aires, y en el gobierno nacional. ¿Qué
tan dura es esa tensión para asignar los recursos desde lo local o desde lo nacional? Una cosa sí, que me quedó de la respuesta anterior. Ya, la pobreza que tenemos en Argentina es principalmente, Argentina, un país que tiene una riqueza enorme, tenía 30% de pobres, ahora el último indicador por suerte viene bajando, 25.7% de pobreza, que igual es dramático, son millones de personas, es consecuencia de la corrupción, que no es exclusivamente de la política, también hay corrupción de la política, obviamente del empresario, que hay una contraparte, de la justicia, pero digamos, estos sistemas que han privilegiado a los poderosos cercanos al poder, la caja es una, hay una transferencia de recursos de los de menos recursos a quienes se han aprovechado indebidamente de la plata de otros. Responsabilidad local, responsabilidad nacional. Vos decís en cuanto a asignación de recursos, especifica un poco más la pregunta. Porque muchas veces la decisión que uno toma siendo responsable de la ciudad, donde se genera más Producto Interno Bruto, donde se genera más riqueza, puede variar si tiene el sombrero puesto de la autoridad nacional. Entonces, si existe esa tensión entre esos dos cargos, de acuerdo con su experiencia o no. ¿Tensión desde qué lugar? De haber cambiado las prioridades. Creo que haber estado en una ciudad te ayuda mucho en el lugar nacional, porque entendés muy bien las necesidades de las ciudades, de las limitaciones que tienen las ciudades, más allá de que obviamente Buenos Aires es la ciudad más grande de Argentina, y eso te genera naturalmente una empatía en el diálogo con los administradores de las ciudades. A su vez, se da que en el área metropolitana, que es donde más gente vive en Argentina por lejos, hay 3 gobiernos con la misma visión también, entonces esto allana mucho las cosas. Pero sin saber si te estoy respondiendo exactamente lo que me preguntaste, diría que punto 1, el plan nuestro de transporte es el plan más federal de la historia de nuestro país, duplicando la cantidad de autopistas en el país. Esto es fundamental para todas las ciudades, porque un país como el nuestro es el 8º más grande del mundo, que tenía solo 2.800 kilómetros de autopista, estamos haciendo otros 2.800 en 4 años. Se conecta a través de rutas, duplicando la cantidad de pasajeros de cabotaje. Colombia en los últimos 15 años tiene un crecimiento del mercado aéreo impresionante, Brasil lo mismo, Chile lo mismo, Perú lo mismo, Argentina no, fue una catástrofe por malas políticas públicas. Estamos creciendo a tasas enormes, haciendo aeropuertos nuevos en todas las provincias del país. Esto también es sumamente federal. Digamos, el mercado aéreo es un mercado de redes, Argentina no estaba conectada bien. Entonces, eso nos genera de por sí un muy buen diálogo y después tenemos un acompañamiento a todas las ciudades en ayudarlos a resolver y a incorporar estas cuestiones de movilidad, que creo que es un desafío también que tenemos como Latinoamérica. Digamos, nosotros tenemos que tratar, sé que es muy aspiracional y muy difícil, pero de que tengamos también una identidad en la movilidad. La movilidad nos cruza a todos. Cuando viene una persona de China, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, cualquiera de nuestras ciudades se mueve en la ciudad. Por ahí no va a ningún club, por ahí no va a ningún hospital, esperemos, por suerte sería que no vaya a ningún hospital, obviamente en general, a no ser que venga eso, no va a ir a ninguna escuela, no va a ir a ninguna universidad, pero sí va a caminar por una vereda, va a andar en una calle, va a subirse a una autopista, va a subirse a transporte público, y creo que nosotros, que no somos todos iguales, pero tenemos un montón, culturalmente, tenemos un montón de similitudes. La movilidad tendría que ser algo también que nos una y trabajar en esa línea. Tenemos todavía por ahí muchas cosas pendientes para hacer adentro, pero en algún momento me gustaría, creo que es algo aspiracional y que cuando Enrique y yo no estemos más en nuestros cargos podría ser algo que podemos trabajar juntos. Muchas gracias, ministro. Yo quiero, ya con el tiempo terminado en este conversatorio, preguntarles a los dos, lo más escaso en estos cargos es el tiempo. Si tuvieran que dedicarle a un desafío, a uno, en movilidad,
el resto del tiempo que tienen, ¿cuál sería ese desafío que consideran que es el prioritario en su respectiva responsabilidad? Si me pongo sombrero de administrador de ciudad, hacer metrobuses y metrobuses. Lo dije en los números, 11, 12 millones de viajes en colectivos todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Los fines de semana menos. Donde hoy, con lo que hemos hecho, que ha sido enorme el esfuerzo, viajan en sistemas de BRT, de Metrobús, de Transmilenio, 1.8 millones, ¿no, Juanjo? Todos los días. Por lo tanto, hay 10 millones que no, y viajan mal. ¿Por qué viajan mal? Porque hay un montón de gente, que son menos que ellos, que decidieron agarrar el auto y los congestionan. Y cuando se amplió la autopista, en vez de ampliarla haciéndole un carril exclusivo para esos colectivos, que es algo obvio desde el punto de vista de la distribución del espacio público, se amplió para los autos. Y durante 3 días dijeron que bueno, hay más lugar, y al cuarto día se colapsó de vuelta. Digamos, no hay que ver 30 años para atrás. Entonces, lo que nosotros debemos lograr es que las 12 millones de personas tengan en todo su viaje, o una parte importante de su viaje, infraestructura aislada de la congestión, y de esa forma les ahorramos 1 hora, 1 hora y media, 40 minutos por día, todos los días. Son, no sé, ¿cuántos días hábiles? ¿240 días hábiles? Son 1 hora todos los días, son 240 horas que le devolvés a la gente. Pero no es solo eso, sino que cuando tu viaje dura menos, estás acercando la frontera de trabajo a la gente. Entonces la gente tiene más oportunidad de trabajo, porque cuando el trabajo te queda 3 horas, el empleador en general no te toma porque en 3 horas, lo más probable es que tengas algún problema, porque tengas una combinación de un medio de transporte a otro, y para la persona también es inhumano pasarse 6 horas viajando. Y hay mucha gente en la área metropolitana de Buenos Aires que se pasa 6 horas de su día viajando, que obviamente no cobra por eso. Si eso vos lo reducís, esa persona que no accede a ese trabajo a 40 kilómetros, lo empieza a acceder y tiene más oportunidades, por lo tanto tiene más oportunidades de desarrollarse. Y a su vez, quien contrata tiene más oportunidades también de contratar más gente, porque se le amplía también la frontera. Por lo tanto, es un círculo virtuoso. Y frente a esto, lo venía hablando con Enrique recién, lo que tenemos que hacer en nuestros países es facilitarle las cosas a las empresas para que hagan negocios en el país y a los ciudadanos para que interactúen con el Estado. Hemos convertido nuestro país en muchas estas cosas, se ganó los campeonatos, los que no ganamos en fútbol lo ganamos en estas cosas. Ahora este año tenemos la revancha en el fútbol y lo vamos a ganar, así que voy a retirar lo dicho. Pero le dijimos a España que se entusiasmen un poquitito con el 6-1, pero para agarrarlos después en el Mundial y ganarles. Pero nosotros necesitamos crecer para que tengamos países sin más pobreza. Digamos, es una obligación moral que tenemos los dirigentes políticos. Y para eso tenemos que hacer las cosas más fáciles. Simplificar las cosas, quitar burocracia, los trámites, los permisos, un montón de cosas que le complicamos la vida a la gente y a la empresa con una visión burócrata, que muchas veces atrás de eso también está la corrupción para que el trámite, bueno, que te ponen primero en la fila 100.